Muy buenos días, mis muy queridos y bien amados. El día de hoy, un poco retrasados quizás, pero por razones totalmente ajenas. Continuamos estudiando el libro del profeta Isaías, ya un poco más allá de la mitad, sobre el capítulo 32. Ha sido un divagar extraordinario a través de la palabra de Dios, totalmente enriquecedor desde el punto de vista espiritual. En este capítulo 32 del libro del profeta Isaías, claramente se aprecian tres grupos, tres enseñanzas, tres regalos claramente definidos. Esos tres elementos que se observan es una alusión clara a lo que es el rey justo. Lo vemos entre el versículo 1 y el versículo 8. Vemos una segunda parte, un segundo regalo, que va del versículos 9 al 14 y que básicamente hace una cita, una reprensión, si puede decirse de esa manera, una advertencia a las mujeres de Jerusalén. Y allá hay un punto importante, ¿no? Recuerde que en profecía bíblica, mujer es iglesia, no lo olvide. Y un tercer paquete o un tercer regalo, allí el versículo 15 al versículo 19, que es una referencia muy clara, una referencia que se cruza muy claramente con el tiempo futuro, con ese tiempo del reinado milenial. Lo vimos por allá en Apocalipsis, lo vimos por allá en Daniel en su momento. En fin, esos tres son los tres grupos de información, los tres paquetes, los tres regalos que encontramos claramente definidos en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías. Bienvenidos. Cuando hablamos del versículo 1 al versículo 8 y se hace referencia a este rey justo, a este rey que va a traer justicia, paz, honestidad, es poco más que un presagio de lo que será el reinado del milenio, estableciendo ese rey que hablará verdad porque él es verdad. Es eh, un vaticinio de que todo va a estar bien. Estaremos rodeados por la benevolencia, el amor y el compromiso de este rey justo. Eh, Establece allí entre el versículo 1 y 8 que este rey justo del que habla, básicamente reinará para su pueblo. Aquellos que no sean de su pueblo serán despojados de todo bienestar. Pero qué tan malo. No, un rey gobierna para su pueblo. Un rey no gobierna para los extranjeros. Los extranjeros tendrán su rey, pero un rey gobierna, rige y hace por y para su pueblo, para su reino. Y en este caso encontramos una clara coincidencia,
entre el vaticinio del milenio, donde se juzgará a los buenos y a los malos. Punto que hemos explicado en este ministerio un sinnúmero de veces, ¿sí? Entonces lo que establece este rey justo, este rey de verdad, este rey de amor, de bienestar, es que todas esas dádivas serán única y exclusivamente aplicables a su pueblo. Ahora bien, viene la pregunta, ¿quién es el pueblo de Dios? Esta pregunta tiene su respuesta claramente resuelta a lo largo de toda la Biblia. Aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que conocen al Padre y solo pueden conocer al Padre a través de mí. Que no nos vaya a pasar, como ya lo hemos leído y lo hemos estudiado, vosotros adoráis lo que no conocéis. O que no nos vayan a decir, vosotros de boca me adoráis, pero vuestro corazón no sabe quién soy yo. Vuestro corazón está endurecido, entenebrecido. Luego, ¿quién es el pueblo del rey? ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que obedecen el debido proceso del Padre. Los que viven a su manera, hay una canción que se llama así, bueno, los que viven a su manera, los que viven según sus principios, los que viven de acuerdo a su Dios, esos no son hijos del Padre, no son hijos de Dios, no son el pueblo del rey justo. ¿Me hago entender? Entonces, esta primera fase, este primer paquete que nos habla del rey justo, es un rey justo para su pueblo. Los que no son de su pueblo, esos serán erradicados, esos serán despojados, dice la palabra allí, de todo bienestar. Algunos biblistas, algunos estudiosos, eruditos de la palabra de Dios, han planteado que este reinado no hace referencia al milenio. ¿Cómo? Pero acabo de decir pues que sí. Sí, eso lo acabo de decir, pero estoy hablando de unos biblistas, unos estudiosos. Yo no soy digno todavía de ser un estudioso de la Biblia, me esfuerzo, pero todavía no llego a esos niveles que establecen que no tiene que ver con el milenio, que ese rey justo del que habla Isaías tiene que ver es con el reinado del rey Ezequías, no con el milenio. Y, ok, muy respetable, vágale. Lo que pasa es que los planteamientos que se hacen allí son muy cercanos a los planteamientos que se hacen en Apocalipsis y que si se cruzan con los planteamientos hechos eh, con capítulos anteriores del mismo Isaías y con el libro de Daniel, entonces permite pensar o establecer que ese rey justo es precisamente Jesucristo y hace referencia al milenio. Igual, sea Ezequías, sea Jesucristo, el principio de la doctrina de fe es el mismo, no cambia. Es como entrar a discutir si María fue virgen o no fue virgen toda la vida. Pues, o sea, ¿eso en qué cambia la obra de Cristo? En nada, en nada. Hay gente por ahí más volada todavía, yo no sé qué estarán fumando, que no, es que Jesucristo era un extraterrestre. Pues, a ver, o sea, ¿qué discusión es esa? ¿Sí? O a Elías.
que fue arrebatado por un carro, por un torbellino. ¿Sí? Ah, se lo llevó un ovni, fue abducido porque él era extraterrestre. Ajá, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Y eso en qué cambia la obra de Cristo? Cada uno con sus cada unadas pensará, determinará lo que a bien considerar tenga. Yo, personalmente, yo pienso que es una referencia cruzada a lo que va a ser el milenio y el reinado de Jesucristo. Y que efectivamente aquellos que no forman parte del pueblo de Dios serán despojados de todo bienestar y serán erradicados. Muy respetable. Pero me atengo a lo que, como les digo, se sustenta con otros capítulos anteriores de Isaías, con el mismo Apocalipsis y que tiene una referencia cruzada muy cercana al libro de Daniel. El segundo paquete, el segundo elemento, el segundo grupo de reflexión que nos trae este capítulo 32 del profeta Isaías es bien interesante y es muy minucioso, muy meticuloso en toda la exposición que hace. Es algo así como un llamado de atención a estas mujeres de Israel. Vuelvo a traer a colación la acotación inicial. Recuerde que en profecía, mujer representa iglesia. ¿Listo? Bueno, muy bien. Este segundo análisis, si el anterior iba del 1 al 8, este arranca del 9. Va del 9 al 14. Y se hacen, como les digo, unas, unas especificaciones, unos detalles muy precisos de unos reclamos, unas advertencias, unas sentencias, si cabe bien decirlo así, a las mujeres de Jerusalén. Eh, Muchos que, reitero, estudian y hablan de que ese reino de la primera parte tenía que ver con el reino de Ezequías, insisten y establecen de que esto simplemente es un presagio de lo que le iba a pasar a las mujeres del reino de Ezequías tras la conquista que hubo, la invasión de parte de Asiria a Jerusalén. Oh, ok, muy bien, pero si nos apoyamos en la premisa anterior de que es una referencia al milenio, es más un presagio, una profecía que hace alusión a que aquellas mujeres van a sufrir una condición determinada. En otras palabras, aquellas iglesias que se han apartado de la sana doctrina, aquellas iglesias que no han predicado la palabra, que han utilizado la fe para traficar con ella, van a sufrir toda la ira de Dios. ¿Ven cómo ambas corrientes pueden tener sustento? Yo, personalmente, pienso, creo que hace referencia a una profecía inherente a la cantidad de iglesias que hay hoy en día, de cualquier denominación, que establecen un negocio de tráfico con la fe. Y encuentro iglesias o congregaciones particulares como aquellas que dicen, es que la salvación está aquí, aquí. Si usted no viene aquí, a esta iglesia, usted está podrido y condenado. Momento, momento, ¿de verdad? Si usted no trae su diezmo aquí, usted le está robando a Dios, porque así dice la Biblia.
¿En serio? ¿De verdad? ¿Y qué dice el resto de la Biblia? Ah, eso sí no lo dice, ¿no? Claro. Venga por su milagro. Aquí hay noche de milagros. ¿De verdad? ¿Que están vendiendo milagros al por mayor o qué? Pues, noche de sanidad, ¿no? Y aún todavía vamos a tener día de profecías. Venga, hoy nos van a dar profecías. ¿En serio? ¿Que acaso la Biblia no dice que ya tenemos la profecía más certera? No. Primera de Pedro, no. No necesitamos interpretaciones particulares. ¿En serio? Wow. Bueno, esta noche va a haber don de lenguas. Y uno solo, y ese mismo traduce. ¿Sí? Miren que les digo, hijitos míos, qué tal, es que fue, que fue, que fue acá. Y entonces, la Biblia no dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Entonces, yo personalmente pienso que son esas iglesias que han malinterpretado, que han manipulado la aplicación, el sentido, la fe, la palabra de Dios, son a los que hace referencia esa profecía, ese aparte, ese segundo bloque del capítulo 32 de Isaías, versículos 9 al 14. Esas iglesias que dicen que las buenas obras salvan. ¿En serio? Bueno, la Biblia dice que todos somos salvos por fe, no por obras. Ahora bien, el resto de la Biblia dice que las obras condenan, no salvan. Pues, entonces ser salvo por obras, no. Aquellas iglesias o congregaciones que les encanta hablar con los muertos, que les dan celebraciones y todo, que les venden el cuento de que todos somos hijos de Dios y que cuando nos morimos vamos a la presencia del Señor para disfrutar del cielo y que cuando nosotros muramos vamos a subir también y allá nos los vamos a encontrar con los brazos abiertos. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué teoría tan interesante! El problema es que eso nada que ver con la Biblia, nada que ver con la fe y la obra de Dios. Insisto, el que quiera pensar, quien quiera adherirse a la otra doctrina que establece que es una profecía de lo que iban a sufrir las mujeres del reino de Ezequías ante la invasión de Asiria, al lugar, bienvenidos. O sea, no tengo problema con eso. Pero es bueno que usted conozca ambas corrientes. Para mí, ya expliqué mi punto, es eso. Es básicamente la profecía de lo que va a pasar con las iglesias apóstatas, la apostasía. Incluso ya la estamos viviendo hace mucho rato. ¿Sí? Repito, cada uno con sus cada unadas, partes sin novedad. El tercer y último grupo, allí del versículo 15 al versículo 19, es, a mi leal saber y entender, una ratificación, es una rúbrica de parte de Dios de que el primer paquete, versículo 1 al 8, el segundo paquete, versículo 9 al 14, hacen referencia al tiempo del milenio, para mí. ¿Por qué? Porque nos habla de la plenitud de la justicia de el reinado milenial. Es la promesa clara y contundente de que los hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios,
todos somos criaturas de Dios, vamos a disfrutar de ese reinado de paz, de esa restauración que Dios va a hacer en su pueblo y establece aún más que ese reinado va a ser para siempre, eterno. La referencia milenial hace referencia, pues no es de que esa eternidad va a durar 1000 años, no, es que en esos 1000 años va a ocurrir un evento allí con el diablo y todo eso y será encadenado y posteriormente, bueno, en fin, eso ya lo estudiamos en profecía. Es para siempre, por siempre, la eternidad. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que está allí. Y más aún cuando establece que eh, mediante la obra del Espíritu de lo alto, así está en el texto, vamos a poder disfrutar de ello. La referencia cruzada es indiscutiblemente la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Promesa que hizo Jesucristo antes de subir a los cielos, allí en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo es, usted necesita ese carnet, ese mediador, ese paráclito, esa ayuda para poder mantenerse, poder ser parte del pueblo de Dios y disfrutar en esa eternidad de esa paz, de ese bienestar, de esa plenitud que es estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Entonces, como yo lo veo, es una ratificación consistente y la arada de los dos elementos anteriores. Puede ser diferente. El problema es que no lo creo. Creo que es totalmente hilado el tema. El hilo del capítulo 32 es coherente, que repito, lo veo fraccionado en tres partes. Del versículo 1 al 8, el rey justo, del versículo 9 al 14, eh, la consecuencia a las mujeres del reinado de Ezequías, según venimos, o la consecuencia a las iglesias apóstatas, según veo yo, y en tercer lugar, la confirmación, la verificación de esa promesa de ese reino eterno de Dios. Capítulo 32 del libro de Isaías. Tremendo, tremendísimo, fuerte, bacano. Y más bacano, más rico aún, es poder tener el conocimiento de la palabra de Dios y disfrutar de ella, de ver cómo en los últimos 4000 años todas las promesas de Dios se han cumplido, aún ante Moisés y el pueblo hebreo, hasta hoy en día. La precisión ha sido escalofriante. Les invito a que lean allí el capítulo 32 del libro de Isaías y pidan en oración al Espíritu Santo que les ayude a tomar sus propias conclusiones a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, que tengan un excelente jueves. Chao.